Bienvenidos a la Casa de América, bienvenidos a este foro sobre la experiencia del retorno. Veo que hay muchas caras conocidas, amigas de la Casa de América. También hay personas que no conozco. Quisiera dar la bienvenida tanto a los conocidos como a aquellos que acceden por primera vez aquí a la Casa de América. Asimismo, quisiera dar la bienvenida, una bienvenida especial a nuestros invitados de hoy en esta mesa, a Estrella Rodríguez Pardo, Directora General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a Carlos Jiménez, Director del Instituto Universitario de Investigación sobre las Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, a Carolina Céspedes de la Asociación ACOBE. A todos ustedes yo me imagino que ya saben que la Casa de América, desde su inicio, siempre ha tenido como un objetivo principal el del estudio de las migraciones. Pues bien, nuestra idea ha sido, desde la creación de la Casa de América, realizar un análisis riguroso a través de los diversos actos que hemos realizado sobre todos sus aspectos, pero también sus consecuencias en lo que es el impacto en la sociedad española y en las sociedades latinoamericanas. Desde hace, digamos que 2 años que se puso en marcha la Directiva de Retorno. Recuerdo que precisamente en la sala de al lado, en la sala Borges, tuvimos un acto que se denominó el dilema del retorno. En aquel momento el debate se centró fundamentalmente en las disyuntivas sobre si retorno sí, retorno no. Había partidarios de ambos lados, en el que se centraba sobre todo en el hecho de que estábamos ante una crisis económica que ya parecía que iba a ser durable. Unos apoyaban el retorno, otros consideraban que no se había producido las modificaciones económicas y sociales de determinados países de origen y que, por lo tanto, era más conveniente afrontar la crisis aquí en España. Sin embargo, hoy el debate es diferente. Hoy el debate se va a fundamentar en lo que es la experiencia del retorno, en lo que digamos, las consecuencias y también en lo que son las aportaciones que finalmente se puedan hacer para mejorar el plan. Para eso tenemos aquí con nosotros una representación de lo que es la Administración General del Estado, una representación del sector académico y de investigación y una representación de la sociedad civil, que es, en este caso, está representada por ACOBE, a quien le tenemos que agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho en la preparación de este acto. No quisiera dilatar más esta presentación y, por lo tanto, vamos a iniciar el acto, que estoy seguro que será fructífero e interesante, y le voy a pasar la palabra a la Directora General, Estrella Rodríguez Pardo, la Directora General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido esta mañana aquí a la Casa de América. Yo ya voy a hacer mi intervención sobre cómo está planteado el retorno, quizá para centrar. ¿Lo habéis planteado así, no? Sí, sí. Bien. Yo voy a dar marcha atrás para explicar de dónde vienen los proyectos de retorno del Gobierno central, de la Administración General del Estado. Estos proyectos empiezan sobre todo en el ámbito del refugio.
Es decir, España tiene una serie de proyectos de acogida y de integración de los solicitantes de asilo y refugio, pero también tenía unas pequeñas partidas para favorecer el retorno de aquellos solicitantes de asilo refugiados que su situación había cambiado, la situación en su país había cambiado y que querían retornar y volver a su vida con su familia y a su país y a intentar reconstruir su país. Bueno, esta experiencia hizo que poco a poco se fueran acercando también inmigrantes, la mayoría en situación irregular, pues habían fracasado su proyecto migratorio e iban demandando el proyecto. Es cierto que era un proyecto pequeño, digamos que más allá de entre 500 y 900 personas al año no retornaban con estos proyectos que básicamente se financiaban a ONGs o a través del 0,52 del IRPF, o bien, si era específico de refugiados, pues a través de los instrumentos de cooperación que tenemos con 3 organizaciones especializadas. Es en el año 2003 cuando el Gobierno firma un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, cuando se da visibilidad como política al proyecto. No quiere decir que no se estuviera haciendo antes, pero políticamente es la primera vez que se da visibilidad a este proyecto. Los años siguientes, digamos que hasta el 2008, las cifras son también bastante discretas. Entre la Organización Internacional de las Migraciones y las organizaciones que gestionan este proyecto, bueno, pues más allá de 1.500 personas al año, entre todos son los beneficiarios del proyecto. ¿Qué ocurre? Cuando en el 2005 empezamos los debates del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que es el plan de integración que pone encima de la mesa el Gobierno de España, que es la hoja de ruta por el que queremos incentivar las políticas de integración de comunidades autónomas, de ayuntamientos, y es el marco con el que colaboramos con las ONGs, está el retorno como una política. Está en el ámbito de ecodesarrollo y está ahí recogido como una política de integración. Teniendo en cuenta la madurez del proceso migratorio y teniendo en cuenta que tiene que ser una decisión voluntaria. El plan está antes que la directiva de retorno y ya lo recogía. Lo quiero explicar un poco para desdramatizar los temas de la directiva de retorno. Y se veía esto como una política más que, sobre todo, voluntaria, porque consideramos que la inmigración no es un todo homogéneo y que cada persona tiene un proyecto migratorio propio. Y hay personas que vienen aquí por un tiempo, pero las circunstancias les llevan a decidir que permanecen o que se nacionalizan, y hay otras que siguen manteniendo el criterio del tiempo y llega un momento que, por circunstancias personales o laborales, pues deciden volver. Y nosotros lo incluimos en el plan estratégico como una posibilidad. Es cierto que en este contexto y a continuación se aprueba la directiva de retorno, donde prioriza, dice, mejor hagamos políticas de retorno voluntario antes que de repatriación o de expulsión. Más o menos, estoy simplificando mucho porque es más compleja la directiva de retorno. Bien, esto llega a nuestro país con una crisis económica importante. Y de la noche a la mañana las cifras de petición de ayudas para el retorno empiezan a crecer. Nunca habíamos tenido lista de espera, siempre asumíamos con los fondos que teníamos la demanda, incluso las organizaciones devolvían al final del periodo este dinero, puesto que no se gastaba entero. Hablo en general, ¿no? Porque unas sí, otras no, esto depende. Pero
llega un momento en que empezamos a tener una gran presión, una lista de espera, sobre todo del retorno que llamamos social, que la gran mayoría son personas en situación irregular, pero no todas. También puede retornar por esta vía cualquier persona que lo desee, cualquier inmigrante que lo desee. Bien, en ese momento es cuando nos planteamos la posibilidad de que las personas que han estado trabajando y cotizando en nuestro país y que quieran retornar puedan acumular el desempleo y sacarlo del país. Hasta ese momento la ley te permite, seas español o seas inmigrante, si estás en paro te permite acumular todo el periodo del desempleo e invertirlo en un negocio, en convertirte en autónomo e invertirlo en un negocio. Pero no te permitía, o sea, si eres un inmigrante y te quedas a vivir en España, lo capitalizabas sin problemas, pero no te permitía sacar ese dinero. Entonces, es cuando en el 2009 se hace la ley que en siglas llamamos el APRE, que es el retorno, es la acumulación o la capitalización por desempleo para el retorno voluntario. Esta ley te permite capitalizar el desempleo y regresar a tu país con este capital, bueno, pues para invertirlo en lo que consideren las personas, es decir, una empresa o tener un dinero ahorrado y buscar trabajo en su país. ¿En qué situación estamos? Porque esta ley entró en vigor a finales del 2009. Pues digamos que desde finales del 2009, ahora explicaré las condiciones de cada retorno, han retornado por este programa 17.168 personas. En cuanto al retorno voluntario de atención social, han retornado 6.227. Y en cuanto al retorno productivo, que es un proyecto piloto que también les explicaré, han retornado unas 99 personas. En total, 23.494. ¿Qué retornos tenemos? Pues les decía el retorno productivo, que consiste en favorecer el retorno capitalizando su desempleo para la creación de proyectos empresariales o de pequeñas empresas familiares en su país. Los beneficiarios son personas que tengan derecho al abono de la prestación por desempleo y que España haya firmado un convenio con su país de seguridad social. ¿Por qué? Porque está pensado en que la persona que retorna tenga todas las garantías y tenga todos los derechos sociales disponibles, que no los pierda. Entonces, por eso hay determinados nacionales que no entran dentro del proyecto del retorno. O sea, una de las condiciones es que haya un acuerdo de seguridad social firmado con el país de donde se va a retornar. Y esto porque tiene que ver pues, con el desempleo, tiene que ver con las prestaciones, la transportabilidad de los derechos sociales, por ejemplo, con la jubilación y algunas cuestiones más complejas, pero que es muy importante que la gente que haya contribuido en este país durante años no pierda sus derechos. Por eso es esencial que haya un convenio firmado. Además, una declaración voluntaria de retorno tiene como ayuda complementaria, además de su prestación por desempleo, 50 euros de bolsillo por persona, máximo 400 euros por unidad familiar, y el billete de retorno para el interesado y los familiares hasta un segundo grado de afinidad. Si es necesario, también se financian los gastos de desplazamiento hasta el lugar de la salida. Por ejemplo, si viven en Murcia y el avión sale de Madrid, pues los gastos de desplazamiento y alojamiento de Murcia a Madrid. Y en el caso de que sean necesarios medicamentos y son justificados, también se financian.
Tenemos además el programa de atención social, que generalmente han sido beneficiarios personas en situación irregular, pero no siempre, o sea, no está cerrado, pero digo qué tipo de personas son las que se adscriben a este programa. Se trata de facilitar a las personas con mayor vulnerabilidad la posibilidad de retornar voluntariamente. Son aquellos que se encuentran en situación regular o irregular, pero no tienen recursos económicos. Tienen que haber residido en España al menos los 6 meses anteriores a la salida del retorno, salvo excepciones. Siempre hay algún caso muy dramático que las organizaciones valoran y justifican y nosotros aprobamos, pero como línea general tienen que haber vivido 6 meses, firmar la declaración voluntaria de retorno y no estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España. La prestación que se les da es la información sobre los trámites, 50 euros de bolsillo por persona, hasta un máximo de 400 por unidad familiar, 400 euros por persona para su primera instalación, máximo 1.600 por unidad familiar, el billete de retorno para él y los familiares y, en caso de necesario, el abono del desplazamiento. Además, los medicamentos si son necesarios. El otro proyecto, el productivo, que tenemos unas cifras pequeñas, 99, y que empezamos hace años a hacer un proyecto piloto con la OIM en Ecuador. En el convenio con la OIM siempre teníamos 30, 40 personas con unas ayudas especiales para ir ensayando esta fórmula, ¿no? Y que ahora ya se ha incluido para todas las organizaciones que quieran realizarlo. Se trata de favorecer el regreso productivo capacitando a los interesados para la creación de proyectos empresariales de pequeñas empresas familiares antes de su salida en España, con lo cual es un proyecto mucho más pequeño porque hay un trabajo aquí en España muy importante de analizar con ellos el proyecto productivo, ver si es viable, formarles en las competencias necesarias para este proyecto, es decir, esta parte que es un tiempo aquí que se prepara al interesado para que cuando llegue a su país, tenga las competencias suficientes para poder salir adelante. Los beneficiarios son extranjeros no sujetos a la obligación de retornar y que quieran hacerlo cumpliendo ciertos requisitos. Participar en un proyecto para la creación de una pequeña empresa de su país, residir en España al menos los 6 meses anteriores, firmar declaración voluntaria de retorno, no estar incluso en ninguno de los supuestos de prohibición. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se manda a la policía los datos de la persona que va a salir para saber si tiene alguna causa pendiente con la justicia. Esto es lo que quiero decir cuando digo no estar incluso en ninguno de los supuestos de prohibición. ¿Qué servicios se les presta? Asesoramiento, orientación y valoración de los candidatos y los proyectos, acompañamiento si fuera necesario, formación y capacitación, seguimiento y asistencia técnica, el billete, el dinero de bolsillo como a los demás, la primera instalación, que son 400 euros, 1.500 euros por proyectos, hasta 5.000 en caso de que sea una cooperativa. Y en el caso de los medicamentos, igual si fuera necesario. Bien, con estos mimbres, tal y como están diseñados estos proyectos, han salido desde noviembre del 2009, como os decía antes, hasta hoy, 23.494 personas. ¿En qué situación estamos? Bueno, yo creo que es el momento, y por eso es tan importante el estudio que va a presentar ACOBE, de que hagamos un análisis crítico de los proyectos de retorno. Ya creo que tenemos suficiente experiencia, tanto el Gobierno, creo que también hay gobiernos autónomos que también financian algunas entidades proyectos de retorno, pero creo que es el momento de recoger esta experiencia, analizarla y ver cómo podemos mejorar, ver cómo están las personas que han retornado, qué éxito han tenido, qué está ocurriendo, analizar aquí cómo podemos mejorar incluso los procesos, los procedimientos, cómo podemos también mejorar o priorizar
que esto es una voluntad muy clara de la Secretaría de Estado de Inmigración, que las personas que han retornado con estos proyectos tengan prioridad dentro de 3 años para retornar a España, si así lo desean, y esto hay que facilitarlo. Pero tenemos también que analizar los proyectos productivos, ver pros y contras y ver cómo podemos incrementarlos. Y luego una cosa básica que dejo encima de la mesa. Esto no va a salir bien, ni los proyectos productivos, por supuesto, si no hay una complicidad, una cooperación y un trabajo conjunto con los países de origen. Si no hacemos que el proyecto sea realmente transnacional. Porque hay determinadas barreras o cuestiones que se están encontrando las personas que retornan a su país de origen que desconocíamos. Pero es normal, tú pones en marcha un proyecto, pero tienes que tener la capacidad de analizarlo y evaluarlo para reformularlo. O sea, hay barreras. Bueno, pues cuando están retornando, pues está habiendo dificultades en la escolarización de los niños, o está habiendo dificultades para el proyecto productivo, o está habiendo dificultades incluso más complejas que no de comunicación con la familia. Es decir, de daros cuenta que es un doble proceso migratorio. O sea, están surgiendo cuestiones que tendremos que ir abordando. Ahora, insisto, es básico una cooperación importante con los países de origen, más allá de la retórica. Creo que tendríamos, y aquí hay representantes de las embajadas, teníamos que hacer un esfuerzo conjunto para analizar, evaluar y reformular y ver cómo podemos mejorar las iniciativas de estas personas. Desde el Gobierno, desde luego, estamos dispuestos. Yo ya he puesto encima de la mesa que es el momento de hacer un análisis crítico del proyecto de retorno, de los distintos niveles de proyecto de retorno y ver cómo lo podemos mejorar. Hasta ahora nos han presionado las cifras. Teníamos mucha lista de espera y teníamos que dar la salida. Se ha optado por la cantidad entre comillas. Tampoco estamos hablando de cifras espectaculares. Pero quiero decir que todos, ONGs y administraciones, hemos tenido que dar facilidades para la salida porque es lo que nos demandaban. Pero bueno, ahora, mientras seguimos respondiendo a esta demanda, vayamos analizando qué futuro debe tener este proyecto. Y es buen momento. Nosotros estamos ahora ya con los debates para el nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Yo creo que el plan tiene que recoger de nuevo las políticas de retorno. Yo creo que las políticas de retorno tienen que ser unas políticas permanentes, más allá de crisis económica, crisis sí, crisis no. No se debe vincular a una crisis. Porque la maduración de un proyecto migratorio depende de cada persona. Siempre puede haber una persona, aunque se supere la crisis, haya mucho trabajo y volvamos a necesitar más personas extranjeras, aún así debe de quedar el proyecto abierto por si alguna persona quiere retornar y quiere retornar, bueno, pues con apoyo y arropado por ambos países, por el de origen y el de destino. Y bueno, yo lo dejo aquí porque creo que tendremos muchos interrogantes para hablar a lo largo de la mañana y no quiero extenderme más, así que muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo a Casa de América, en la persona de Carlos, porque no solamente nos ha colaborado muchísimo para el desarrollo de esta jornada, sino que además él es un hombre de amplia experiencia profesional fuera de España. Por lo tanto, creo que nos podrá aportar mucho y bien. Igual a la señora Estrella Rodríguez, con este análisis que nos ha hecho de la realidad para ayudarnos a aterrizar. A don Carlos Jiménez lleva un peso fuerte en esta jornada porque nos va a ayudar a todos con vuestras aportaciones para poder llegar a una serie de conclusiones en las que esperamos podamos tener mayor eficacia en los planes que podamos poner en marcha de retorno voluntario.
En el caso, sé que hay inscritas 15 representantes de países de origen, países de donde viene la mayor parte de las personas que han decidido venir a España a trabajar, de México, Rumanía, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, Cuba y Nicaragua. Como bien nos decía antes la directora general, es importante, es muy importante tenerlo en cuenta porque demandamos ya desde hace algún tiempo esa colaboración entre ambos países. Por el estudio que ahora mi compañera Carolina nos va a presentar, las conclusiones se han hecho colaborando, trabajando con personas que han decidido retornar a Bolivia. ¿Qué ha pasado antes de retornar y después? Estas conclusiones nos llevan a este punto, a esta necesidad urgente de tener colaboración con ambos países para poder cada uno responder con responsabilidad a las demandas y a las necesidades que los propios ciudadanos conllevan. También es importante, muy importante para el desarrollo de estas medidas de retorno, el trabajo de las ONGs. He visto a compañeros, a colegas de otras ONGs muy involucrados con estos proyectos de retorno. Espero que tengamos ocasión de oírnos para que estas prácticas que estamos teniendo en nuestro trabajo diario podamos ponerla sobre el tapete, aprovechando también la presencia del Gobierno central, hay también presencia de Gobierno autonómico y local, de las ONGs y de los propios interesados. Yo no me voy a dilatar, lo principal ahora es que ojalá a partir de las conclusiones que vamos a oír del estudio de un caso, bien es cierto que es de un país, Bolivia, pero que quizás algunos otros compañeros de otras nacionalidades se puedan ver reflejados, para poder debatir, aportar y ojalá que de aquí, con la ayuda del profesor Carlos Jiménez, podamos llevarnos unas conclusiones, unas metas, incluso dejar abierto debate para, a partir de las instancias oportunas, poder llevarlo a cabo, con el objetivo siempre de favorecer las herramientas que ponemos al alcance de las personas que voluntariamente, por alguna u otra razón, hayan podido retornar o hayan decidido retornar. El debate está servido desde hace tiempo, he oído declaraciones de otras ONGs, algunas a favor, otras no ven claramente si esto es favorecer o no. He oído algunas declaraciones también de las entidades públicas, autoridades públicas y de estudios y seminarios y talleres donde yo creo que todos hemos participado. Ojalá hoy sea uno de los pasos que tengamos que dar para poder favorecer este trabajo nuestro. Os dejo ahora con Carolina Céspedes. Ella es la responsable del área de investigación de ACOBE. Junto con la Fundación Internacional CODEM ha desarrollado este estudio y nos va a ayudar a aterrizar con sus conclusiones. Muchas gracias. En principio, como les decía, es un estudio de caso en el que hemos contado con la participación de 43 casos, 10 de los cuales son del retorno espontáneo y los otros que estaban acogidos al programa de retorno voluntario que se gestiona desde la asociación. ¿Cuál ha sido el objetivo? Justamente dar esa mirada, pero especialmente nuestro objetivo tenía que ir más allá y ampliar aquella parte de esa experiencia, esa vivencia. En función de ello, pues creemos que el estudio no está terminado, queda mucho por hacer porque es un estudio que se empezó con algunos casos del 2009, pero otros que se han realizado el 2010 y estamos en una primera fase que merece la pena que tenga una continuidad y que tenga
un seguimiento que sea longitudinal en el tiempo, justamente para ver mucho más el impacto o las consecuencias que van a tener a mediano y largo plazo en el país de origen. Voy a colocar ahora la presentación. Las características generales de la población estudiada la quisimos reflejar de forma estadística. ¿Por qué? Porque bajo esta lectura no íbamos a hacer una lectura específica de los 43 casos, sino dar los parámetros que ellos nos podían reflejar. La mayoría fueron hombres y un 28% de mujeres. En esta gráfica se ve, además del sexo, se ve también la vinculación que tiene con el motivo de emigrar. Especialmente en los hombres está directamente relacionada con la falta de trabajo, y es en el caso de las mujeres que existe el factor familia, ¿no? Que hay muchos casos de madres que deciden retornar por situaciones más que todo de la salud y situación de los hijos en el país de origen. La situación administrativa coincide con los datos que nos daba Estrella. En general, la población que hemos estado atendiendo es justamente la boliviana, pero es aquella que tuvo una llegada significativa después del 2007 y que muchos de ellos estaban esperando acceder al arraigo social y después del intento fallido, pues deciden retornar. Las edades, es una edad laboral, productiva. El estado civil, la mayoría cuentan con una pareja, son matrimonios o tienen una pareja de hecho. Y podemos ver que en ese sentido la red social continúa siendo un factor importante tanto para la migración como para el retorno, porque han sido esos vínculos familiares con los que cuentan aquí en España los cuales han dado sostén o apoyo en los momentos más difíciles por la falta de trabajo o por la situación económica que deben enfrentar, pero también han sido la familia que se encuentra en el país de origen la que apoyó y dio todo el sustento para que se realice ese viaje. Entonces, el retorno nosotros lo queremos ver dentro de lo que es el proyecto migratorio, no como algo que está fuera de ese proyecto migratorio, sino que es parte de ese proceso. Vemos que pasaje, vivienda y también el primer trabajo y la alimentación son en un 82%, en los 4 casos, aquí no están las otras gráficas, son apoyadas por la familia, tanto el pasaje como la llegada aquí a España. La relación con la familia todavía en estas personas que han decidido retornar tiene un peso significativo, la red social con la que cuentan en el país de origen. Entonces ese es un factor también importante. Me quedo con la frase que decía la niña: ¿con cuál de las 2 vidas te quedarías? Cuando le preguntamos España, ¿qué te llevas de España y qué extrañas de Bolivia? Pues ahí hay todo un imaginario también que tiene que ver con la red, con la familia y las familias que uno no conoce y que recuerda. Entonces es significativo que es un porcentaje también grande de las personas que deciden regresar que saben que frente a la vulnerabilidad o a las dificultades que puedan estar pasando es la red social, la familia la que va a dar ese paso. Sin embargo, veíamos también que los que acompañaban a esta familia en el aeropuerto, pues es su familia muy cercana, es la hermana. Suelen ser los hermanos quienes han establecido ese puente entre Bolivia y España y son los que se encuentran aquí en España, pero también es un recurso que llega a un límite, ¿no? O sea, que no pueden continuar dando ese apoyo. Entonces, pues la decisión y todo va canalizando a que regresar es la mejor alternativa para ellos. La pareja, ¿no? Muchos de los casos han sido resultado del proceso de reagrupación familiar, en algunos y en otros, pues ha sido la llegada de la pareja con los hijos, con una proyección dentro de este proyecto migratorio a permanecer más tiempo. ¿Qué es lo que va a llevar esto como consecuencia, ¿no? Bueno, esta es una gráfica en la que comparábamos la percepción que tenían de lo que era la vivienda, convivencia, trabajo, formación y tiempo libre en España
y la que tenían de recuerdo que habían tenido en Bolivia. Donde teníamos los puntos más críticos tenían que ver con el tiempo libre y la parte de la vivienda y la convivencia, especialmente porque la familia inmigrante vive en condiciones de hacinamiento, y en un momento en el que la situación económica vulnera o es mucho más difícil, pues es el punto donde también termina desencadenando el fin del apoyo, digamos, de la red familiar, ¿no? O sea, la red familiar sostiene hasta el momento en el que puede con lo que va a ser la vivienda, pero llega un momento en que ya no puede más. Esta familia nos comentaban que en el momento de bonanza, en el momento que estaban trabajando ambos, pudieron alquilar un piso para toda la familia y compartir una habitación con otra persona, pero luego tuvieron que reducirse toda la familia a una habitación en un piso donde vivían muchas más familias en cada habitación. Cuando ella queda embarazada, es el momento en el que el sostén económico que en ese momento daba la familia pues se cae, porque ella no puede continuar trabajando y él se había quedado sin trabajo. Entonces la decisión familiar es retornar. Sin embargo, todos nos hemos quedado con la idea que en el fondo querían permanecer, y si hubieran tenido también posibilidades lo hubiesen hecho. ¿Cuáles fueron? Hacemos una comparación entre lo que es el motivo y el regreso, y vemos que evidentemente sigue, ¿no?, reflejando aquello que ya lo hemos escuchado muchas veces: es una migración laboral y económica, con lo cual ahí está otro aspecto, ¿no?, que tiene que ver con la responsabilidad y la corresponsabilidad de los países de origen, y bueno, y también ver cómo se apoya para que no sea un fracaso, ¿no?, que el retorno no signifique un fracaso, sino por el contrario. La decisión de retornar. En general, las personas habían planteado que consideraban que no existía una suficiente información sobre el retorno, ¿no?, que en general no se había difundido demasiado, que ellos desconocían, y la forma como habían llegado a la institución o a saber del retorno era a través de otra persona del mismo país. El tiempo en el que surge el retorno corresponde mucho al perfil de los casos que hemos visto. Son aquellas personas que llevan ya un tiempo mayor a un año, ¿no? Pero la idea, o sea, son personas que llevan mucho más tiempo. Sin embargo, la idea en algún momento ya empieza a circular en su mente alrededor de un año, aunque hubo alguna expresión que decía, pues yo pensaba en regresar desde el momento que llegué, ¿no?, porque el proyecto migratorio partió de eso. No, la mayoría vino a España con la idea de regresar, no con la idea de quedarse. Es en el camino, cuando se logra traer a la familia, cuando se ve que se necesita más tiempo, que comienza a modificarse ese proyecto. Y es ante las circunstancias de las dificultades que se ven atravesando y la dificultad de regularizar una situación administrativa, que ven como la mejor opción, entonces regresar a la sociedad en la que cuentan con mayor apoyo a nivel familiar. Vimos importante contrastar la deseabilidad del retorno justamente con lo que sería la situación si encontraban un trabajo. Para ello se aplicó una escala del 1 al 10, en la que 10 era el máximo de deseabilidad. Evidentemente, la mayoría colocó como 10 su deseabilidad máxima de regresar. Sin embargo, cuando los ubicamos ante la situación de forma inmediata, si encuentran trabajo, cuántos se quedan a trabajar y cuántos regresan, pues la gráfica se volcaba. Y aquellos que tenían el máximo de deseabilidad de regreso, pues optaban por quedarse. Entonces, claro, es importante que veamos qué hace que muchas de las personas, a pesar de que está en la mente la idea del regreso, del reencuentro con la familia y el país de origen, hay también muchos factores de la sociedad española que les atrae y que hace que se queden.
La parte económica es una de ellas, ¿no? Es la central. No hemos añadido aquí las gráficas, pero sí se encuentran en el estudio, en el que quisimos hacer una comparación al 100% de lo que es el ingreso y lo que era el ingreso en Bolivia y dónde se destinaba mayor cantidad. Las grandes diferencias se encuentran justamente en la vivienda y en el país de origen. No había prácticamente gasto o inversión en vivienda, sin embargo, fue el motivo o el propulsor para venir a España. Y en España eso se eleva. Sin embargo, hay un contraste enorme con lo que es salud, ¿no? Y la posibilidad de ahorro. Si nos acordamos, ella decía, es que en Bolivia tú tienes que trabajar de lunes a domingo y trabajas por un plato de comida. Aquí en España, cuando tienes trabajos, está muy bien. Y otro aspecto que se valora muchísimo son justamente todos los apoyos que existe de un sistema de seguridad social que en nuestro país de origen todavía no existe. Entonces, la persona y el proyecto migratorio continúa centrando en lo que son sus posibilidades personales, ¿no? Vimos que muchos de ellos procedían de las siguientes ciudades, ¿no? Santa Cruz, un porcentaje mayoritario, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre. En Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son las ciudades con mayor relevancia y movimiento en la dinámica económica del país. Y vemos cómo se incrementa el retorno hacia la ciudad de Santa Cruz. Entonces, la gente ya no quiere volver a su ciudad pequeña, donde sabe que existen muchas limitaciones y donde existen menos condiciones, sino que quiere probar mejor suerte y tiene que ver ahí un factor de atracción también y de decisión, que es dónde voy a encontrar más oportunidades. Esperemos que esa parte puedan dar buenos resultados, pero ahí está parte de la responsabilidad también que tienen los gobiernos, ¿no? Tanto locales como también la parte pública, porque lo que vemos que está sucediendo es que ya está en la mente de muchos de ellos que, bueno, voy a ver 1 año, voy a ver 2 años, pero si esto no resulta, pues está Brasil o está Argentina, donde también han sido destinos donde mucha migración boliviana ha tenido mayor tradición de movimiento antes que España, y ya está en su mente, ¿no? O sea, no hay una alternativa que vea de corresponsabilidad, ¿no? De qué puede hacer en este caso mi gobierno. Sin embargo, ya vemos esa mentalidad distinta, ¿no? Vemos que muchos de ellos ya valoran y saben que en ese sentido el gobierno puede hacer tal vez en su momento algo. El sentimiento ante el retorno en general, a pesar de esa ambivalencia que existe, es un sentimiento de tranquilidad, porque sienten la seguridad de la familia, ¿no? Donde más se identificaba la tristeza y la frustración y la ambivalencia era especialmente en las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque existen varias variables, el factor de la edad, el factor de la dependencia familiar y la relación también de género. Muchas de ellas aquí en España, el hecho de poder ser ellas el sostén económico, el pilar en la familia, les ha permitido tener mayor nivel de interlocución, pero al mismo tiempo mayor grado de autonomía. Y saben que volver a Bolivia, en ese sentido, se les va a quitar o van a perder un grado de independencia. Muchas de ellas, en el caso de la familia, están regresando a la familia, a la casa del suegro, ¿no? Después de 6 meses, bueno, antes de entrar a esta gráfica, la anterior, ¿cuáles son las expectativas ante el retorno? Pues estando aquí, la mayoría tiene como expectativa la implementación de un negocio propio. Esto se puede explicar por varios factores, ¿no? Uno, lo que decía, qué tanto ellos esperan del gobierno un apoyo para el trabajo, tal vez no mucho, que tantos de ellos en realidad saben que cuentan más que todo con su propio esfuerzo, ¿no? Como lo hicieron también antes con el apoyo de la red familiar. Y el negocio propio, el implementar algo que les dé esa economía y les dé mayor estabilidad es la alternativa prioritaria.
Otro tanto valora mucho lo que es conseguir un trabajo, evidentemente, pero también estudiar. Es un aspecto que se ha valorado de la experiencia en España y se toma muy en cuenta. La evaluación de la experiencia en España en general es muy positiva. Cuando se plantea regular, se remiten especialmente al momento en el que se encuentran, ¿no? Por la frustración que sienten de su situación administrativa, por la situación que sienten de no poder continuar permaneciendo en España, y negativa también, ya con una lectura mucho más extrema, pero que igual se remiten especialmente a ese momento, ¿no? A ese momento de impotencia, de querer permanecer y tener que volver. En el país de origen, ¿cuáles han sido las necesidades identificadas? En general, a raíz de la experiencia que cada uno de los casos tiene en ese corto periodo o en ese periodo que es el parámetro que hemos estado, pues muchos de ellos han mencionado la importancia del apoyo económico. El apoyo económico porque sí, que sería una ayuda de llegada, poder contar y poder acceder a una fuente de créditos más accesibles, a un apoyo en todo sentido, ¿no? En todo sentido que les garantice, que les pudiera impulsar en el emprendimiento del negocio, de la idea con la que van. El nivel de vida y el costo de vida en Bolivia ha subido muchísimo, entonces es una realidad que ellos tienen que contrastar, así como cuando llegaron a España y desconocían muchas cosas y se dieron cuenta que no era aquella historia imaginaria con la que empezaron el viaje, pues cuando regresan a Bolivia sucede algo más de lo mismo. Pues son 3 años o 4 años que la sociedad ha cambiado bastante y el nivel de vida ha subido mucho. El poder adquisitivo del salario ha bajado muchísimo, entonces se enfrentan ante unas dificultades económicas grandes, además de que existe un sistema que no es como el que tenían aquí en España, ¿no? Un sistema donde no hay tantas ayudas ni apoyos como los que se cuentan aquí. Otro factor importante es la vivienda porque han pasado, muchos de ellos están regresando sin ningún tipo de ahorro, sin recursos, y lo que están haciendo es volver a depender de la red familiar. Encontrar un trabajo, plantean como otra posibilidad, pero siguen dando énfasis a ser ellos los impulsores de su propio trabajo, la formación y el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque son relaciones que se han dejado mucho tiempo, en especial aquellas que tienen que ver con la pareja, con el matrimonio, con los hijos que se dejaron niños y hoy en día ya son jóvenes. Entonces son relaciones que requieren un acompañamiento. De la experiencia en España se quedan muchos con las palabras de que les ha permitido superar la autoestima y darse cuenta de lo que son capaces de hacer. El servicio sanitario es mejor, tienen más comodidades, el servicio de transporte es muy bueno, estamos muy bien preparados para defendernos como cualquier persona. En cuanto a mi profesión, aprendí a conocer nuevos materiales y nuevas tecnologías, pero es necesario aprender nuevas técnicas y formas de trabajo que al mismo tiempo son más rápidas y sencillas. He aprendido muchas cosas que puedo aplicarlas, enseñar a otra gente para hacer mejor el trabajo. Pues todo esto para nosotros es la remesa social, que es importante justamente para darle el valor que merece, porque estamos viendo que estos casos, bueno, el caso de los estudios son personas que están retornando no con remesas económicas, pero sí con una gran remesa social en valor que debería tomar en cuenta el país de origen también para darle lo que merece, ¿no? El espacio que merece. Bueno, agradecer a todas las instituciones que nos han colaborado, que han sido 8, que están aquí muchas presentes y que forman parte del video del análisis del discurso institucional que hemos elaborado. ¿Y qué es lo que veíamos como resultado con las instituciones? Pues encontrábamos que existen 2 posturas muy claras y muy definidas, ¿no? Aquellos que aún se detienen en una lectura más negativa, ¿no? Más negativa, pero al mismo tiempo que se remontan a lo que es el origen de la directiva del retorno, ¿no? Entonces se ve la directiva del retorno como una forma de expulsión. Entonces, desde esa postura institucional y en coherencia a ello,
pues evidentemente estas instituciones no están de acuerdo de vincular el retorno con el codesarrollo ni de vincular el retorno con políticas de inmigración, ni mucho menos de que considerar que sean unas políticas. Luego están muchas instituciones que desde la práctica misma de la realidad que vivimos día a día, de ese contacto con los usuarios, se ve al retorno más que todo como un instrumento. ¿Que es un instrumento que se debe mejorar? Sí. ¿Que es un instrumento que no ha alcanzado el potencial que debería? Sí. Pero que como punto en común con los demás está el hecho de omitir lo que sería un condicionamiento, ¿no? Que sea un retorno condicionado, ¿no? Que sería quizás un aspecto que pasa una frontera entre lo que sería una directiva de retorno vinculada a una gestión de la inmigración y lo que sería realmente el perfil, o sea, el retorno donde debería ampliarse el perfil del retornado, ¿no? Tomar en cuenta todas aquellas personas que realmente desean regresar, que no necesariamente se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que además tienen un proyecto que puede ser factible y realizable en el país de origen. Bueno, las sugerencias, muchas de las sugerencias que se plantean tienen que ver justamente con que se consideren las necesidades que se plantean desde el país de origen, revisar la norma con las necesidades que requiere cubrir el programa, mayor información y coordinación en otras instancias y entidades públicas y privadas, profundizar la relación del retorno, en este caso las instituciones que ven que esto es mejorable, con el de codesarrollo, ¿no? Ahí hay una diferencia de opinión. Mejorar justamente todo lo que serían los instrumentos de acogida, de acompañamiento en todo el proceso. Mejorar también los dispositivos con los que se cuenta aquí en España para que no sean medidas que tengan que dar respuesta a lo urgente y no a lo importante, que en ese proceso se pierde también. Facilitar la gestión de los programas y ampliar los tiempos y plazos de intervención, replantearse también desde lo que es el programa del retorno, los recursos con los que se cuenta, los objetivos a los que se quiere llegar y los fines para que se pueda garantizar un verdadero acompañamiento y seguimiento, contar con un equipo interdisciplinar que pueda responder a toda esa complejidad que los casos de retorno reflejan y también incorporar todo lo que sería la reinserción laboral en el país de origen, ¿no? Porque lo que no queremos es que la persona vuelva a vivir nuevamente situaciones de fracaso, destinar mayor tiempo a lo que es la formación y el acompañamiento al desarrollo productivo. En general, muchas de las instituciones entrevistadas, si apuestan por el retorno, lo relacionan justamente con el desarrollo productivo, ¿no? Bueno, en síntesis es eso, decirles que queda mucho por decir en el estudio, que ustedes lo verán, pero creemos que como personas que trabajamos con la población tenemos también mucho por hacer. Así que muchas gracias y ahora les doy la palabra para que se pueda coordinar el debate. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por ese informe, lo interesante que ha resultado. Sobre todo me quedo con el tema de la corresponsabilidad y aunque no creo que estés muy de acuerdo, yo sí que creo que cuando menos es un tema a tratar en el debate, el de la vinculación del retorno con el codesarrollo. Pero antes, perdón, Carlos, antes de pasarte la palabra, yo querría un poco, Estrella, no sé si me podrías complementar de alguna manera lo que nos ha estado hablando Carolina, sobre todo desde el punto de vista boliviano, y pudieras darnos algunos datos sobre el resto de los países del retorno en relación con el resto de los países latinoamericanos. Sí, claro. Por ejemplo, en cuanto es el retorno por acumulación del desempleo, el país
más importante en cuanto al número de beneficiarios es Ecuador, con 6.799 solicitantes y 4.771 que han retornado. Le sigue Colombia con 1.897, Argentina con 1.000, Perú con 1.044, Brasil 686, Chile 558 y Uruguay con 431. ¿Qué ocurre con el social? Se invierte totalmente. El país que las personas que han retornado son mayoritariamente bolivianas, con 476, 325 Argentina, 278 Brasil, 220 Ecuador, 171 Uruguay, 137 Chile, 112 Colombia, 104 Paraguay, 63 Honduras, 61 Perú y 18 Guatemala. La explicación que nosotros damos es que los ecuatorianos tienen un proceso migratorio más antiguo en España. Eran personas documentadas con su permiso de residencia y trabajo y son los que han podido mayoritariamente hacer la capitalización del desempleo. A la inversa que Bolivia, que como ha dicho Carolina, es una inmigración que se ha producido sobre todo a partir del 2005-2007 y mucho antes de que se pusiera el visado, o como consecuencia de que se iba a poner el visado, hubo una afluencia importante y sobre todo fueron personas en situación administrativa irregular y por eso son los mayores beneficiarios del retorno de asistencia social, en el que puede retornar cualquier persona independientemente de situación irregular, pero sobre todo las personas en situación irregular. Y estas son un poco las cifras. Sí. Os puedo dar también un dato sobre el APRE interesante, que la cuantía media de la prestación acumulada asciende a 9.650 euros. Es decir, la media de lo que cobra una persona que retorna por acumulación del desempleo es de 9.600 euros. No sé, y por comunidades o por provincias del APRE, las provincias de donde han salido las personas mayoritariamente son Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Alicante, Baleares, Las Palmas, Zaragoza y Málaga. Es decir, me imagino que será por ese orden, ¿no? Sí, por este orden, sí. Lo he dicho en orden decreciente. Muy bien, pues muchas gracias. Le paso, por tanto, la palabra a Carlos Jiménez, director del Instituto Universitario de Investigaciones sobre las Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos, muchas gracias por venir. Siempre te hemos querido tener aquí, queremos que vengas más por aquí. Pues para nosotros, de verdad, un honor tenerte con nosotros hoy aquí en la Casa de América. Igualmente. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días a todos vosotros. Igual, Carlos, es un gusto estar aquí de nuevo. Le decía a Carlos que he estado varias veces en temas de antropología americana, mi profesión, y algunas veces con migraciones, pero tenemos mucho que hacer. Y yo agradezco la invitación de ACOBE, especialmente de Mariluz Valdivia, allí en Quito, en el Foro Mundial, cuando estábamos, de que interviniera en este acto. Lo que me pidió la organización es que anime y modere el debate. Entonces eso me crea un pequeño problema, y es que claro, me dijo, pero también interven. Y bueno, me preparé mi carpetita, mis datos y todo eso, pero cada segundo que hable se lo quito a ustedes. Entonces voy a hacer una cuestión muy breve. He seleccionado 2 puntos nada más. Estoy aquí muy a gusto, es lo que quiero manifestar. Hay algo que aprendí en Guatemala, estando de consultor de Naciones Unidas durante 6 años con los acuerdos de paz, y fue mucho de la perspectiva indígena de las cosas. Y me he apuntado aquí para seleccionar 2 asuntos. Ellos dicen, en su libro sagrado, el Pog Bug de los quichés, dicen que
él, ella. Es de las pocas culturas del mundo en que Dios no es sexuado, no es él, ella, dicen. Cabal Wig es la mirada que tiene Ahum, el ser superior. Dicen que hace falta una mirada doble, una mirada larga de las cosas y una mirada muy corta, pero que solo él la tiene o ella. Yo voy a hacer una consideración sobre el retorno de amplia mirada, que creo que es fundamental para ubicar el debate. Y luego me voy a referir, sin embargo, luego a la corta mirada, y es al momento no especial, sino dramático, que viven decenas de miles de familias. El momento en el que estamos hablando de esto. Ciertamente hay que mirar con permanencia, a largo plazo, pero también es verdad que hay algo acuciante que sin dramatizar hay que abordar. Quiero hacer esos dos comentarios. Con la gran mirada solo quería decir lo siguiente. Si uno toma los estudios migratorios de los últimos 100 años, desde la Escuela de Chicago, la de Manchester para acá, desde el comienzo del siglo XX para acá, el retorno es una parte sustancial, estructural del fenómeno migratorio. Sin embargo, la percepción social televisiva, sobre todo en los medios de comunicación, y a veces en las políticas públicas, se tiene una visión de que la emigración es sobre todo un proceso por el que alguien abandona una zona del mundo y va a otra. Eso no es la migración. La migración es un proceso muy complejo, como todos sabemos, por el cual millones de personas durante toda la historia han abandonado sus lugares, se han ido a otros lugares, punto uno. Punto dos, se han mantenido vinculados con el origen, eso también es migración. El corazón, la familia, el presupuesto, el proyecto, siempre están vinculados. La característica de las migraciones contemporáneas es que esa vinculación es tan densa que ya solo puede ser explicado transnacionalmente. Hoy día los migrantes son transmigrantes, no son seres de un mundo. Siempre que se les entienda aquí, no se va a acertar. Ha dicho la directora una palabra clave para la gestión del retorno, que es la transnacionalidad, los acuerdos con origen. Pero hay un tercer elemento de las migraciones siempre a lo largo de la historia y en todos los contextos, y es que siempre las emigrantes vuelven. Vuelven periódicamente, visitas, esos millones de personas que cruzan los países en verano. Es un mini retorno estacional, periódico, que tiene una importancia enorme en las familias, en la relación de los niños con su país de origen, etc. Y luego están los retornos propiamente dicho, algunos provisionales y otros definitivos, que a veces no parecen que van a ser definitivos y a veces lo son. Pero entonces, lo que quería decir con esto, esta primera reflexión, es que estamos sobre todo ante un hecho, más que una política pública, que ahora iré a hablar, del retorno como política, del retorno programado. El retorno es un hecho. Es difícil de estimar las personas que vuelven anualmente, ¿no? Diego Lera, de la Universidad de La Coruña, que es el experto en este tema, ha estimado de media en España el 14% para los últimos años de las personas han estado regresando, con independencia de la crisis. Esto es previo. Esto lo hace con un registro muy complicado, que son las bajas padronales. Por ejemplo, para el 2009, ya estamos eso sí estamos en la crisis, hubo 142.000 bajas padronales. El dato es peligroso porque darse de baja en el padrón no quiere decir retornar. Y hay mucho subregistro en todo hay mucho baja padronal por caducidad. Pero es una aproximación a que constantemente, lo que yo quiero solo subrayarles, es que esto está poco estudiado. No conocemos este proceso. Y tiene muchas implicaciones para la integración. Siempre decimos, integración de los inmigrantes. Pero claro, primero, hay mucha movilidad de la inmigración. Hay gente que está yendo a Europa, hay gente que ahora va al País Vasco porque allí tienen otra política, la renta mínima de inserción. Hay una movilidad espacial de los migrantes y eso repercute en la integración. Pero también hay una vuelta de muchos. Y segundo, no se ha evaluado, no conocemos bien cómo es ese proceso, o mejor dicho, si hay quien lo conoce. Mi reflexión en este sentido es el conocimiento que tienen
las organizaciones, ONGs, asociaciones de inmigrantes, sobre lo que pasa de hecho cuando vuelven la gente a sus países, debemos ponerlo en valor. Es muy importante porque ese conocimiento sí se tiene, pero no hay estudios, no se diseñan las políticas públicas teniendo en cuenta ese diseño. La primera idea que les quería dar es que estamos ante un hecho, y un hecho no siempre recurrente y universal, sino un hecho multidimensional. A veces a uno te entristece ver que hay diseños de política de retorno demasiado cortas, como si fuera un tema de traslado espacial, algo de dinero, paro y algún apoyo. Cuando, como muestra muy bien el vídeo y este magnífico informe, estamos hablando de aspectos psicológicos, de pareja, familiares, y estamos hablando de muchas veces, de una reemigración, como se ha dicho también por Estrella. Es decir, que han venido y han vuelto, pero muchas veces esa vuelta es otra emigración. Antropológicamente nosotros utilizamos el concepto de muchas veces una reenculturación. Hay gentes que se ha ido de su país, que se han acomodado a otro contexto y se han hecho a él, se han biculturalizado y luego vuelven a un lugar que ha cambiado mucho, vuelven a un lugar donde las redes son otras. Entonces hay toda otra reenculturación. El mensaje es, si no se tiene todo esto en cuenta, pero no en los estudios, en la política pública, no se va a tener éxito con el retorno. Es que es necesario tenerlo. Paso al segundo comentario, que es el momento actual español y la política de retorno. Decía en el Cabal Wig, ahora quiero mirar el tema no así, sino hoy día, concretamente, ¿no? Bueno, yo creo que hay consenso sobre lo que llamo las adjetivaciones del retorno. Yo creo que en el debate no debemos ir por cómo debe ser el retorno, porque creo que hay consenso. Voluntario, apoyado, exitoso, familiar y comunitario. Yo creo que ahí no está el debate. La cuestión está en, creo, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para impulsar adecuadamente el retorno. Yo aquí parto de una consideración muy crítica de lo que España está haciendo. Creo que los resultados son muy parcos, muy pocos, y desde luego no a la altura de las circunstancias. Y me parece, salvo que desconozca las dificultades, creo que realmente, como se ha dicho en la mesa las dos intervenciones anteriores, se puede mejorar mucho. La pregunta es, ¿de qué depende? Yo enumero 5 puntos. 1. Se han dicho de formas diferentes, yo creo que todos ellos. Primero, este se ha dicho menos, tener en cuenta la experiencia internacional. Hay mucho trabajado, por ejemplo, en la Organización Internacional de Migraciones con programas de retorno asistido. ¿Qué resultados han dado? Es decir, ¿qué buenas prácticas internacionales hay y qué fallos no tenemos que volver a cometer? No se debe diseñar ninguna política sin hacer un balance de la experiencia internacional. Segundo, la propia experiencia española. Yo creo que el acto que ha convocado Casa América, COBE, con la participación de la Dirección General, yo creo que es una maravilla de oportunidad y felicito por el estudio, porque eso es lo que hay que hacer, pero eso es insuficiente. Tenemos que conocer muy bien qué está pasando, qué posibilidades hay. Tercero, es necesaria una concepción integral del proceso de retorno. Se están enumerando muchas dimensiones. Yo aquí ya tengo, antes de empezar a debatir, yo tengo ya 14 cosas que se han dicho para la síntesis. Pero yo voy a señalar, en mi opinión, me la voy a jugar, voy a tomar posición, y voy a decir la que me parecen 2 fundamentales. Me lo enseñaron los inmigrantes hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar hace 20 y tantos años sobre integración, y una de las entrevistas me dijo un inmigrante, Carlos, papeles y curro. Yo decía, es multidimensional, lo cultural, lo social, lo familiar, lo residencial, el barrio, tal. Yo me enrollaba y me dijo, papeles y curro. Papeles y curro, se llama así un capítulo de un libro mío. Papeles y curro. Yo creo que en el retorno hay 2 cosas claves, que son la cuestión de la dimensión del apoyo económico, que es insuficiente.
Yo aquí pido un esfuerzo de cálculo económico y quiero que se relacione con la aportación de la emigración a la creación de riqueza en este país. Porque no tendríamos el desarrollo que hemos tenido, y lo digo en plena crisis, sin la emigración. No tendríamos los superávit de seguridad social sin la emigración. Es uno de los factores de creación de empleo durante años. 2 puntos ha crecido el empleo según la Oficina de Presidente de Gobierno. Entonces, el volcarse, no sé de dónde saldrán esos dineros en estos momentos, pero es fundamental la dimensión del apoyo económico. Es tan productivo invertir en retorno. Carlos, son de los mejores embajadores de España, los emigrantes. Todavía hay gente española que habla de si le fue bien o le fue mal en el 74-75 a la vuelta de Europa. Todavía uno habla con los emigrantes españoles y tienen o la magnífica opinión o pésima opinión de Suiza, de Alemania, y a nosotros nos va a pasar igual. Son embajadores del nuevo país que han adquirido. Bueno, hay muchos elementos para invertir. Tienes una política decisiva de inversión. Es una política inteligente, de diplomacia, de contacto, de transnacionalidad. Segundo, la cuestión jurídica. Me parece que no ha estado bien diseñada la cuestión de la entrega de los papeles de residencia y trabajo, porque no es una mera cuestión jurídica. Para un inmigrante, una emigrante, es prácticamente el capital principal que tiene. Es decir, ¿pero cómo voy a dejar esto? Prefiero no comer, prefiero vivir fatal, pero ¿cómo voy a...? Entonces, como esto se sabe, porque lo saben las ONG, lo saben la Asociación Inmigrante, si se tuviera en cuenta, se diseñaría con mucho más tino y tendría mucho más éxito. Creo que aquí hay un tema, y que relaciono, por supuesto, con el reglamento en marcha o con normas específicas que pueda haber. Y voy acabando. Experiencia internacional, tener en cuenta, como se está haciendo aquí, la experiencia nacional. Una concepción integral, sobre todo lo económico y lo jurídico, decisivo. Cuarto, las políticas de origen. Lo ha dicho la directora, no vamos a tener éxito sin la colaboración de los países de origen. Por tomar el caso ecuatoriano, si el programa ecuatoriano de Bienvenido a Casa fuera un poquito más, no solo un buen diseño, sino también una buena realidad, y estuviera un poquito más volcado, más eficiente, o el plan Cucayo, por ejemplo, para los negocios en Ecuador, por coger el caso de Ecuador, si se hiciera como un kit estrella, ¿qué 4 o 5 cosas deben firmar todos los países para colaborar? Porque si no, no se puede hacer. Y quinto y fundamental, la participación más intensiva de las ONGs y asociaciones de inmigrantes. Sin ellos no se puede. Pero yo pido una participación para que la política se diseñe con ellos, para que el seguimiento del retorno se haga con ellos y para que se evalúen las políticas con ellos, porque tienen un papel fundamental en la confianza de ganarse a sus colectivos. Yo finalmente acabaría en esta visión de condiciones necesarias. Creo que estamos ante un elemento, si van bien las cosas, de gobernanza transnacional. Creo que el retorno es una de las manifestaciones de que estamos en un mundo donde no se puede hacer solo por el Estado ni por la sociedad civil nada, y que además no se puede hacer solo en destino, en origen, que lo ha dicho Carlos. Esta palabra él se ha quedado con corresponsabilidad y yo me parece bien señalado. Tenemos que ver todos los actores que tienen que hacer. Si no participan los representantes de inmigrantes, las ONGs, los lugares de origen, los gobiernos, las administraciones, entonces en este sentido yo abriría así lo que ahora va a ocurrir, que es, si me permitís, hilo con lo que viene ahora, si puede ser, porque mi intervención no era tanto un análisis profundo, solo era sentar un poco, animar al coloquio que vamos a tener.